el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y esa es la diferencia. Pero es cuando usted lo haga en combinación. Que yo dé, que yo ore y que yo ayude. Pero a orar estamos llamados a orar. Te lo dice no solo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, te lo señala en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y te lo señala que estamos llamados a estar en comunión con Él en muchos otros sitios. No es ahí nada más. Estamos llamados a estar cerquita de Él. Como usted único va a recibir de Él, es en la medida que usted esté en comunión íntima con Él. Si no está en comunión íntima con Él, no va a recibir de Él. Y no va a perder la salvación, no estamos hablando de eso. Lo que ocurre es que no va a disfrutar del reino de Dios. Para disfrutar del reino de Dios, hay que estar en comunión con Él. Mira, el hermano mayor del hijo pródigo estaba en la casa del Padre y no disfrutó de la casa del Padre. ¿Sabe por qué? Porque no estaba en comunión con el Padre. Y le dice al papá, tú no me has dado ni un cabito para comérmelo con mis amigos. Y el papá le dijo, muchachos, si todo lo que hay aquí es tuyo. Eso nos dice el Padre Celestial. Muchos cristianos no saben que todo lo que hay en el reino de Dios es para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no están en comunión. Cuando dejaron el arca en la casa de Ben-Hadad, aconteció exactamente lo mismo. Estuvo un periodo de años en la casa de Ben-Hadad, de Ben-Hadad, y no disfrutaron del reino. Cuando fue a la casa de Obed-Edom, allí hubo bendiciones hasta que se abundaron, porque estaban en comunicación con Dios. Había comunión íntima con el Padre Celestial. Y eso le pasa a muchos cristianos. No estoy hablando que se pierde la salvación, por favor, entiéndame. No estoy hablando que son malos, no estoy diciendo eso. Sí estoy diciendo que no están disfrutando de su presencia manifestada para que la mano benéfica esté sobre la persona. Sencillamente, porque no hay comunión íntima. Eso Dios lo compara, Jesús lo compara, y Jesús es Dios. El Espíritu Santo por medio de Pablo lo compara con el matrimonio. Para que haya disfrute, para que haya goce, para que haya regocijo entre el esposo y la esposa, los cónyuges en el matrimonio, tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, no van a disfrutar al máximo de esa relación tan hermosa. Jesús lo compara, lo podemos ver el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, lo podemos ver en Efesios capítulo 5, lo podemos ver con toda claridad. Dios desea que nosotros disfrutemos de su presencia. La Biblia dice que Dios se regocija sobre nosotros. ¿Cómo se va a regocijar sobre nosotros cuando nosotros no sabemos lo que está pasando? Él se regocija al máximo cuando nosotros lo discernimos a Él y le damos toda la gloria a Él. Gloria a Dios. Apóstol, la siguiente pregunta también nos llega por medio del chat y dice, ¿un levita puede ser un rey y un salmista es lo mismo que un levita? Los levitas, esos son de la tribu de Leví. Y se hace el señalamiento levita hoy en día en el Nuevo Testamento al adorador, al que está en la alabanza, al que está sirviendo en el templo. Ese es el levita. Ese es el levita. Un adorador es un levita. Un sacerdote es un levita. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Un rey, me parece que preguntó eso. Me corrija si estoy... Sí, dice, ¿un levita puede ser un rey? Un levita es, cada uno tiene una posición. Y el levita es sacerdote, es del sacerdocio de la tribu de Leví. Por otro lado, el rey es el que está dirigiendo, gobernando, siendo, esta es la palabra mejor, el mayordomo del reino de Dios fuera del templo. El levita, el sacerdote, el adorador con sus instrumentos, con sus voces, está en el templo. El rey está en la calle, pero es de Dios, es del reino de Dios. Un levita no debe de ser un rey, y un rey no debe de ser un levita. Hay un caso específico que es el caso de Saúl. Saúl era el rey,
y Samuel era el sacerdote. En un momento dado, Saúl, como Samuel no llegaba, Saúl fue el que llevó a cabo el holocausto. Sacrificó animales, porque Samuel tardaba mucho en llegar. Como resultado de esa acción, de siendo rey, querer entrar en la posición de sacerdote, cuando llegó Samuel, Samuel le dijo, tú has desobedecido. Primera de Samuel, capítulo 16, lo señala. Porque mejor es, versículo 23, porque mejor, primera de Samuel 23, 16, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Y entonces él quiso hacer un sacrificio, el rey, cuando esa no era su posición. Su posición es esperar al sacerdote para que el sacerdote llevase a cabo el sacrificio hacia Jehová Dios. Y por lo cual se abonó a las otras acciones malas que había hecho Saúl y fue desechado como rey. Y perdió el reinado. O si usted tiene una posición de pastor, si usted tiene una posición, escúcheme bien por favor, de apóstol, de profeta, de maestro, de evangelista, no se meta a hacer funciones que le corresponden a un rey, porque ese no es su llamamiento, y está entrando a un llamamiento que Dios no le ha dado, y está en desventaja espiritual. Si usted tiene el llamamiento de rey, no se meta, por favor, a ser sacerdote, ni ya sea profeta, o ya sea apóstol, o ya sea pastor, porque Dios no lo ha llamado a eso. Manténgase como rey y sea de mucha bendición en el reino de Dios, trayendo esa finanza que tanta falta hacen las iglesias. En la iglesia que usted está, manténgase como rey y siga sembrando en esa iglesia, y Dios le va a seguir bendiciendo en el nombre de Jesús. Por nada del mundo cruce los llamamientos sin la autorización del Padre Celestial. Y el llamamiento es tan importante que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos ha llamado para un llamamiento, para una posición en su reino. El pastor eso lo dice así, Jeremías capítulo 1, en el versículo 5. Desde antes de estar en el vientre de mi madre, me llamaste para ser profeta para las naciones. Desde antes de estar en el vientre de su mamá, ya Jeremías había sido llamado. Pero eso fue Jeremías. Eso es para todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Usted dice, ¿y cuál es mi llamamiento? Pues oye para que el Señor le diga, en el nombre de Jesús. Apóstol, la siguiente pregunta también nos llega por medio del chat y dice, ¿qué pasa en un cristiano que le habla a otros de Jesús y las personas que han recibido terminan en otras iglesias y no en la del cristiano que le habló de Jesús? Bueno, es que hay tanto, estoy buscando, porque hay tantos factores que no están claros, porque uno no sabe si es el denuedo de esa persona para llevar las buenas nuevas, y uno no sabe lo que está aconteciendo en la iglesia de esa persona, que en esa persona, en la iglesia del que está llevando el evangelismo, pues que no se cumpla con una serie de factores, que es que no lo sabemos. Pero escúchenme bien, lo importante es que esté en el reino de Dios. Por ejemplo, si aquí en esta iglesia hubiese una persona, o hubiese una serie de personas que estén ganando vidas, a mí me gustaría que esté en nuestra iglesia, pero eso no lo determino yo. La Biblia dice, esta es buena, la Biblia dice, Apolos plantó, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Depende de tantos factores diferentes, tantos